Hola chicos y chicas, mi nombre es Kimberly Ulisa Ley Canel y mi número de carnet es 2013-15-144. El día de hoy vamos a estudiar validez de argumentos por tablas de verdad. Acompáñanos. Entonces, entonces seguimos diciendo que un argumento es válido si todas las premisas son verdaderas para que la conclusión sea verdadera y un argumento no válido es una falacia. Observemos el siguiente ejemplo que tenemos en la pizarra. Tenemos uno y 2 que se representan como la premisa número 1 y la premisa número 2. Los tres puntitos se leen por lo tanto. Por lo tanto, A o C, que es la conclusión para determinar si el argumento es válido o no es válido. En el caso de nosotros lo vamos a demostrar mediante una tabla de valores para poder demostrar el argumento. Para poder demostrar el argumento necesitamos utilizar la conjunción y la implicación. La conjunción se utiliza para las premisas 1 y 2 y la implicación se utiliza para A o C. Entonces vamos a demostrar el ejercicio con una tabla de valores. Entonces vamos a introducir la tabla de valores para poder realizar la demostración. Entonces vamos a demostrar mediante la tabla de valores las siguientes proposiciones y nuestra conclusión quedando de la siguiente manera. Recordemos que es importante que las premisas van con, demostradas con la conjunción y la conclusión con la implicación, quedando de la siguiente manera. Vamos a hacer uso de paréntesis para separar los ejercicios y que nos quede correcto nuestra tabla de valores. Importante mencionar que se va a utilizar la conjunción para las premisas 1 y 2, quedando de la siguiente forma. Luego que se resuelvan las premisas, vamos a utilizar la implicación para nuestra conclusión, que sería A o C. También es importante determinar la cantidad de proposiciones que tenemos. En el caso tenemos 3 porque tenemos 3 letras distintas. Para poder determinar, recuerde que la base fundamental es 2 elevado a la cantidad de proposiciones distintas que tengo, que sería 3. Esto sería igual a 8, indicando que voy a tener 4 verdaderos y 4 falsos. Entonces ya introducimos nuestra tabla e iniciamos a llenarlo con nuestras proposiciones individuales, que sería A, B y C. También es importante observar que tenemos una negación, que en este caso sería negación de B. Vamos a iniciar entonces el llenado de nuestra tabla de valores, diciendo verdadero, 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 verdadero. Luego voy a tener 4 falsos. Falso, falso, falso y falso. Para nuestra proposición B, tenemos 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para nuestra proposición C, tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Recordemos que tenemos una negación con la letra B. La letra B la tenemos en la columna 2 e iniciamos diciendo 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos,
2 verdaderos. Para, para poder seguir y no que sea más agrandado nuestra tabla, le vamos a denominar letra A mayúscula, lo voy a encerrar en un círculo, letra A mayúscula, AB, entonces C. Vamos a resolver AB, entonces C. Recordemos las columnas donde se ubican las proposiciones para poder resolver. Y dice, eh, para la implicación, dice que la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa para que el resultado sea falso. Si observamos, tenemos, vamos a observar en B y C, de que el primero tiene que ser verdadero y el segundo falso para que el resultado sea falso. Aquí tenemos en la fila 2 verdadero falso, el resultado es falso. Vemos otro más abajo, tenemos verdadero, falso, el resultado es falso. El primero tiene que ser verdadero y el segundo falso para que el resultado sea falso. Ya no tenemos ningún otro, entonces todos los demás son verdaderos. Verdaderos. Continuamos. Ahora que ya resolvimos el paréntesis, vamos a utilizar la letra A, implicación A mayúscula. A mayúscula. Es importante mantener el orden porque la implicación, el primero tiene que ser verdadero y el segundo falso para que el resultado sea falso. Entonces vemos en la columna 1, ahorita nos vamos a ubicar en la columna 1 y en la columna de A mayúscula. Y dice, el primero tiene que ser verdadero y el segundo falso. Veamos, está en la fila número 2. El primero es verdadero, el segundo es falso para que el resultado sea falso. Vamos con el siguiente. El primero es verdadero y también es verdadero. No cumple con la condición. Luego tenemos verdadero, verdadero, falso, verdadero. No, porque primero tiene que ser el verdadero y después el falso. No hay ningún otro que cumpla con la condición más que en la fila 2. Luego todos los demás son verdaderos. Verdaderos. Seguimos. Recuerde que primero debemos de resolver las premisas por medio de la conjunción. Ahora que ya tenemos, le voy a denominar a esta columna letra B. Entonces tenemos B mayúscula, conjunción de la negación de B. Conjunción de la negación de B. Y dice que las dos tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Vamos a ubicarnos en la negación. Y tenemos en el primero, falso, verdadero, no cumple, falso, falso. En el tercero, sí, verdadero, verdadero. Luego tenemos verdadero, verdadero. En las últimas dos también tenemos verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Entonces, las dos tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Recuerde que estamos trabajando con la columna B y la negación de B minúscula. Y nos fijamos que en la fila 3, 4 cumplen con la condición y las últimas dos, luego todas las demás son falsas. Falso, falso, falso y falso. Entonces, luego seguimos con nuestra conclusión. Conclusión, le vamos a denominar letra C. Voy a encerrarlo igualmente. Primero lo vamos a resolver. Entonces, C. Ahí vamos a colocar la letra C. Lo vamos a encerrar en un circulito para no perder la característica. Ahí estamos. Entonces dice, tenemos A o C. A o C. Vamos a ubicarnos en A y en C.
que sería la columna 1 y la columna 3. Y dice la regla de la disyunción que las dos proposiciones tienen que ser falsas para que el resultado sea falso. Vamos a ubicarnos entonces en hállense, observemos la primera, verdadera, 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 falsa, verdadera, 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 falsa, falsa, verdadera. Aquí tenemos una falsa, falsa, por lo tanto el resultado es falso. Ahí está, por lo tanto es falso. Seguimos. Falso, falso. Luego tenemos falso, verdadero, no cumple con la condición. Falso, falso en el último que cumple con la condición. Entonces recordemos que para la disyunción, las dos proposiciones tienen que ser falsas para que el resultado sea falso. Entonces en la primera no, segunda no, tercera no cumple, siguiente no cumple, no cumple. Luego tenemos una que sí cumple, la siguiente no cumple y la última también cumple. Todo lo demás es verdadero. Verdadero. Y ahora que ya resolvimos nuestras premisas, vamos a conectarlo con la implicación para demostrar si el argumento es válido o no es válido. Entonces vamos a colocar B mayúscula. No, perdón, no es B mayúscula, vamos a denominarlo número 1, porque ya es la resolución que teníamos con la negación. Entonces es 1, implicación, C. 1, implicación, C. Y dice que la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa para que el resultado sea falso. Veamos aquí, lo tenemos una tras otra. Entonces va a ser más fácil de identificar nuestra conclusión de validez en el argumento. Entonces, falso, verdadero no cumple, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero y verdadero, falso. Cumple en el último según la implicación. El primero es verdadero y el segundo falso para que el resultado sea falso. Luego, todo lo demás es verdadero. Verdadero. Recordemos que cuando iniciamos, leímos que iba a ser válido si todo, la conclusión con las premisas iban a ser verdaderas. De lo contrario, era una falacia o el argumento no es válido. En este caso, vamos a decir que el argumento no es válido. Es importante seguir el orden eh, para poder encontrar o demostrar por medio de una tabla de valores. Vamos a dejar algunos ejercicios para que los trabajen. Por ejemplo, ahorita el que vamos a seguir en clase, aquí lo vamos a insertar para que ustedes puedan practicar y así en la siguiente clase vemos nuestras conclusiones para poder comprobar si existe o no el argumento. Ahí está el ejercicio entonces que vamos a realizar en clase. Ahí todos pueden tomar apuntes. Muy bien. Fue un gusto compartir con ustedes esta clase. Recuerden que es importante anotar nuestras dudas para poder resolverlas en la siguiente. Que tengan un buen día.